Malambo Radio presenta Salud y Bienestar Social, un programa que busca educar a la comunidad para fortalecer y mejorar su estilo de vida. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro programa Salud y Bienestar Social, una nueva emisión de su programa, nuestro programa, y en el día de hoy tenemos unas súper invitadas, Damar, expertas en este tema que vamos a manejar en el día de hoy. Hola Anita, hola a todos nuestros oyentes, hola a nuestra mesa de trabajo, a nuestro director que está plus y pro a ayudarnos en todos los arreglos técnicos para estar hoy aquí con ustedes, dándole gracias a Dios. Y sí, son unas súper invitadas porque son mis estudiantes. Ay, son de séptimo semestre, son de cuidado del adulto 2, pero que hoy vienen a acompañarnos con un tema súper importante. Así es, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es promoción de la salud en el uso y abuso de las sustancias psicoactivas. Pero antes vamos a darle paso a que sean ellas mismas las que se presenten y posterior vamos a leer el versículo bíblico del día de hoy. Entonces nos acompaña Michelle Fontalvo Peña. Hola, buenas tardes, bienvenida Michelle. Hola, profe Ana, buenas tardes, muy contenta de estar en esta tarde de hoy, pues compartiendo nuestros conocimientos acerca del tema que vamos a tratar, que son las sustancias psicoactivas. Un gusto estar acá en Malambo Radio. María, estás calladita, qué raro eso, ¿ah? Aquí está también María Negrete, a ver. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es María Fernanda Negrete, ya como mi profesora dijo, soy estudiante suya y pues encantada y bendecida de estar acá acompañándolos para brindarles muchos conocimientos que sé que van a ser de mucha ayuda tanto para nuestros oyentes como para las familias. Así es, Ana María. A mí me encanta cuando vienen nuestros estudiantes del programa de enfermería, pero también de los otros programas, porque de alguna manera ellos vienen a comentar, a instruir, a orientar, ¿verdad? Todo ese conocimiento que están construyendo en nuestra alma mater, y porque son agentes de cambio. Entonces, cuando uno lo ve, ya por ejemplo el caso de estas 4 jóvenes, porque son 4, solo que 2 están fuera de cabina. Cuando uno ve estas 4 jóvenes que ya están a un semestre, es decir, ya son cuasi enfermeras, uno se siente muy orgulloso por el granito de arena que uno ha aportado y se da cuenta que realmente vale la pena seguir trabajando de manera ardua, dura y responsable, porque es que, Damar, ellas son la generación de relevo. Cuando tú y yo ya nos retiremos, porque el momento de la retirada llega, así como llega el del inicio, también llega el de la retirada, y eso es normal, eso hace parte del proceso. Ellas son la generación de relevo, entonces qué bonito es ver que de alguna manera nosotros hemos aportado para ese crecimiento de ellas y que ellas han hecho lo correspondiente, que es construir, ¿verdad? Porque se trata de eso, de construir un conocimiento que realmente cambie vidas, porque esa es la razón de ser de nuestro programa de enfermería, cambiar vidas a través del cuidado, la promoción, la prevención y la restauración. Bueno, entonces, como no podemos dejar de lado lo más importante, el invitado más importante y que incluso llegó antes que nosotras es nuestro Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces a Él siempre elevamos una plegaria, siempre elevamos una palabra, y en esta tarde queremos compartir parte de un versículo de la palabra. Es el Salmo 23, lo pueden buscar en sus Biblias, y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Y dice así, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. En estos tiempos
tan difíciles que vive la humanidad y que uno ve cada día cosas que le constriñen el corazón. Por ejemplo, ayer veía que una niña en un bus murió por una bala que la impactó. Y hoy vemos también las noticias donde otra niña en Cartagena de 10 años también muere en un ataque sicarial que le hacen al papá. O sea, son tiempos difíciles, duros que está viviendo la comunidad, que está viviendo la sociedad, la humanidad entera, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre todo esto? Por la falta de temor a Dios, por la falta de la búsqueda de Dios. Pero entonces el Señor en esta tarde nos dice: yo soy tu fortaleza, yo estoy allí para ayudarte. En todo momento, nunca podemos perder la noción de que en todo momento y en toda área de nuestra vida Él está ahí, como dice su palabra. Él es mi pastor y nada me faltará, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, invito a nuestras estudiantes, a toda la comunidad en general, a la sociedad en general, a que busquemos más y más de Dios cada día. Lo necesitamos. Solamente con Él en nuestra vida y en nuestros corazones puede ser un poco más llevadera toda esta situación por la que estamos atravesando. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar ahora sí con nuestro programa del día de hoy: promoción de la salud y abuso de sustancias psicoactivas. Bueno, esto trae una pregunta obligada, ¿verdad? Claro, Anita. Y es, ¿qué son esas sustancias psicoactivas? ¿Qué conocemos nosotros de qué son esas sustancias? Porque muchas veces las malnombramos y decimos las drogas, pero una droga puede ser cualquier medicamento, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿qué son las sustancias psicoactivas, mis niñas? Bueno, es muy importante nosotros conocer la respuesta a esa pregunta que nos están haciendo, porque son todas sustancias, ya sean naturales o a largo plazo, nos van a afectar o nos van a alterar de una manera muy importante a nivel emocional, a nivel físico, y que hay una serie de consecuencias que a lo largo pues de esta conversación que tenemos el día de hoy vamos a tocar puntualmente. Exactamente, además de lo que dijo mi compañera, son todas estas sustancias que pueden ser introducidas al cuerpo de muchas maneras. Pueden ser vía oral, muchas pueden ser vía intravenosa, intramuscular, que muchas personas lo llevan a cabo, y que además de estos efectos de los que hablaba mi compañera, que hablaremos mucho más adelante, dañan el sistema nervioso. Y ahí es donde empezamos a ver los cambios de los que vamos a hablar mucho más adelante. Sí, Anita, es muy importante que ellas aclaren qué son las sustancias psicoactivas, porque muy bien lo dijeron ellas, son naturales o sintéticas. Muchas veces una planta puede estimular o deprimir mi sistema nervioso, y es que ese es el mecanismo de acción de las sustancias psicoactivas: suprimir o estimular mi sistema nervioso. Primero podemos estar bien enérgicos, activos, y de un momento a otro baja el tono afectivo. Entonces, lo que ocurre con este tipo de situaciones de orden social, porque es una situación que deprime la sociedad, ¿verdad?, es que vienen disfrazadas. Es como el lobo vestidito de ovejas. Vienen disfrazadas como algo que no hace daño, algo inofensivo. Un dulce. Un dulce, pero realmente se convierte en una situación que no afecta solamente a quien practica el consumo, sino a toda una familia y consecuentemente también a la sociedad en general. Pero en ese orden de ideas existen unos objetivos muy puntuales relacionados con la prevención del consumo. Entonces, a ver, jóvenes, cuéntenos un poquito cuáles serían esos 3 objetivos en los que se puede trabajar para minimizar ese consumo. Bueno, esos 3 objetivos, los cuales nos acaban de mencionar, son evitar que se produzca o conducta adictiva. Cuando hablamos de una conducta adictiva nos referimos a que ese deseo insaciable o incansable de seguir consumiendo esa droga. Entonces eso es lo que se desea evitar, porque aparte de esta adicción, de este consumo, es donde se generan los mayores problemas. Además, retrasar la edad de inicio, porque como sabemos, nuestros jóvenes, personas de nuestra edad, incluso mucho menores, empiezan con esto y llegan a un punto en el que ya no hay vuelta atrás, ya no pueden regresar. Y al
de pronto retrasar esta edad de inicio, encontramos a personas más maduras que puedan ser capaces de decir no. En cambio, un niño es mucho más complicado porque se ve la drogadicción en niños Por curiosidad. pequeños, por curiosidad, por seguirle el juego a un amigo, o por muchos otros Como factores. expresión de grupo. O por la presión Por de la grupo, presión de grupo. social. por querer ser aceptado dentro de un grupo, de una comunidad, Claro. etcétera. Entonces, También lo hago. aceptan ese tipo de retos que inician como algo inofensivo, pero terminan siendo graves. Claro, Anita, como veo que mi compañerito lo hace, yo también lo quiero hacer. Claro, y es que si no tienen tienen edad. Es correcto. Es que se ha visto tantas cosas en esta vida. Dulce, decimos dulce porque es lo más común, pero muchas veces utilizan toallas sanitarias, tampones, y por donde uno menos cree, por ahí es la vía de administración de la droga. Exacto. Yo me acuerdo hace un tiempo, yo escuchaba hablar, la primera vez que yo escuché el término, yo decía, pero ¿a qué están haciendo referencia? Y hablaban, y yo lo escuché por primera vez, y bueno, hay que preguntar, es mejor preguntar cuando no se tiene el conocimiento. Escuché a un grupo de jóvenes hablando del Happy Brownie. Happy Brownie, yo El todavía no Happy sé. Brownie. Yo decía, el Happy Brownie. Un brownie feliz. Entonces es correcto, entonces yo me acerqué porque me quedó la curiosidad. Finalmente yo tengo hijas adolescentes y lógicamente a uno le llama la atención, entonces yo pregunté de qué se trataba eso del Happy Brownie y me dicen, ay, usted no sabe. Yo no sé de qué se trata. Lo que pasa es que el Happy Brownie tiene unos ingredientes que nos ponen felices. Cuando el joven me dice que nos ponen felices, yo dije, ya sé de qué se trata entonces. Entonces, dese en cuenta que le colocan incluso unos nombres que las personas de pronto adultas y que no necesariamente estamos en ese mundo, muchas veces no lo conocemos, ¿verdad? Pero hay que estar allí, a la vanguardia, sobre todo cuando tenemos Niños. hijos, ¿verdad? Porque realmente a veces utilizan unos términos que para nosotros puede que sean desconocidos, pero para ellos son lo más de común. Sí, Entonces, son muy para comunes. que de alguna manera las situaciones no nos pasen como una fotografía enfrente y nosotros tengamos colocada la venda en los ojos, hay que estar súper alertas. Entonces, esa es una invitación a toda la comunidad, entre otras cosas. Hay que estar alertas. Y cuando papá, mamá, no entendamos los términos de los jóvenes, hay que preguntar. Por ejemplo, no viene al caso, pero es algo que me llama la atención. Alguna vez en un grupo de estudiantes, en un mensaje por WhatsApp, me escribieron por 2. Y yo decía, por 2, por favor, explíquenme, porque yo veo que están escribiendo que por 2, que por 3, por 4. Por favor, explíquenme esto que quiere decir. No, profe, es que esta persona está pensando igual que el primero que lo dijo. Pero fíjate, o sea, eso son todas cosas que se han inventado los jóvenes para no escribir, por ejemplo. Amigas que ya estamos viejitas. Yo sí creo. Definitivamente. Antes nos decían, pero de amar, ¿qué están queriendo decir ustedes con eso? No, ahora nosotros somos las que tenemos que estar activas y pendientes al léxico que utilizan las pelas, porque entonces Sí, nos porque quedamos queda atrás. uno fuera de contexto, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, María Fernanda, nos decías que eran 3, ¿cierto? 3, ya mencioné los 2 primeros. Correcto. Y bueno, nuestro último objetivo en este caso es evitar que se convierta en un problema tanto para la persona como para su entorno social. Porque como hemos visto, bueno, poniendo un ejemplo, si yo llego a tener un familiar que es adicto a este tipo de sustancias, esto me genera un problema a mí, le genera un problema a mi familia. Se enferma la familia. Exactamente, entonces no es solamente el sufrimiento propio de la persona, la enfermedad, porque esto es una enfermedad, sino también es todo lo que conlleva su entorno social, las personas que lo rodean. Exacto, o sea, yo también comparto mucho, pienso que ese último objetivo que hemos mencionado es el más importante, porque comparto la opinión de mi compañera María Fernanda, y es que cuando en nuestra familia hay un consumidor de este tipo de drogas, no solo el problema es
él, o sea, a nivel personal. Ya se convierte algo más social, algo que involucra su entorno, su familia, y que a largo plazo va a haber un deterioro a nivel del funcionamiento familiar. Fíjate que ahora que Michelle y María mencionan esto, recuerdo, tuve la oportunidad de trabajar con un excelente psiquiatra en una unidad de psiquiatría de la ciudad de Barranquilla, donde manejábamos también este tipo de problemas, de condiciones de salud. Y él me decía que el consumo de sustancias psicoactivas, primero, no es aislado, y segundo, no es solamente de la persona que practica el consumo, se termina convirtiendo en una enfermedad familiar. Y cuando ya sale de la familia, entonces ya no es solamente una enfermedad familiar, sino que se convierte en un problema de salud comunitaria, de salud social, porque sabemos hasta dónde son capaces de llegar las personas a través del consumo, precisamente por esa adicción que tienen al consumo, ¿verdad? Entonces es una situación que llama mucho la atención y la cual debemos trabajar ardua y duramente. Así es, Ana. Pero entonces, niñas, ya hablamos los 3 objetivos principales de la prevención. ¿Cuáles serían esos factores que nos ayudan a prevenir y a afrontar esta situación de riesgo, que es el consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, hay un factor de protección muy importante, y es la capacidad de poder pensar de una manera crítica. El hecho de tener una buena adaptación a nivel de la escuela, tener una habilidad correcta de comunicarse y de hacernos expresar ante las demás personas, el hecho de haber desarrollado vínculos emocionales positivos entre los padres e hijos, es decir, generar esa confianza entre padres e hijos, para que de esta manera pues hacerles llegar a ellos cómo nosotros los jóvenes nos sentimos emocionalmente y no recurrir a este tipo de drogas. Ana, está diciendo algo muy importante, Michelle. Nosotros como padres debemos sembrar en nuestros hijos confianza. Si hacen algo malo, muchas veces tomamos la determinación de maltratarlos, de gritarlos, y esto hace que de una u otra manera el niño sienta temor de decirnos qué está pasando o quién lo está de una manera o no vulnerando, porque está vulnerando su derecho como niño, está vulnerando su derecho como joven. Entonces es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos a expresar esto, que alguien me está incitando, me está diciendo que consuma esto. Mamá, mira, ve, el vecino, el niñito, el señor que siempre se coloca fuera del colegio me está diciendo que mira que estas pastillas rosaditas y se ven bonitas, mamá, pero entonces él no sabe el riesgo. Entonces es bueno que nosotros sembremos en ellos esa capacidad de decir no, y aparte esa capacidad de informarnos a nosotros, para que nosotros como padres también tomemos conductas a seguir. Y la importancia de la educación, porque muchas veces muchos niños y muchos jóvenes caen en esto, porque es similar al tema de la sexualidad. Al no enseñarle a los hijos por temor a que caigan en esto, se puede cometer el error de que caigan por no saber, porque los pueden engañar y les pueden hablar con palabras bonitas, y esto hace que sea mucho más sencillo para ellos. Si yo le digo a un niño de 10 años, esto no es malo, pero no le digas a tu mamá porque no le va a gustar. Si a mí mi mamá, si yo soy ese niño y mi mamá nunca me ha hablado de eso, para mí eso no va a ser malo. Y tal vez cuando mi mamá se dé cuenta va a ser muy tarde. Es muy cierto. Así es, ellas dicen algo importante y lo complementa con lo que dice la profe Damar. La confianza en los hijos. Generalmente cuando los hijos no encuentran las respuestas adecuadas en casa, lamentablemente, ¿dónde van a buscarlas? Fuera de ella. Y el problema está que fuera de ella, ¿qué van a encontrar, verdad? Confusión. El mismo amiguito que tiene la misma edad y que tiene el mismo conocimiento de... Exacto. Entonces, por eso es importantísimo que se inicie con la prevención del consumo como factor importante. Y lógicamente que para hablar de prevención tendríamos que tocar muchos temas que por tiempo acá no los podemos manejar, pero sí es importante trabajar mucho en proyecto de vida. Soy una fiel creyente
que en la medida que nosotros trabajemos en nuestros niños el proyecto de vida desde muy temprana edad, es decir, irlos enfocando, ir manejando en ellos la visión, de alguna manera nosotros convertirnos en el modelo de ellos, es importante, ¿verdad? Para que ellos vayan construyendo poco a poco ese proyecto de vida y traten de alguna manera de rechazar, ¿verdad?, aquellas situaciones que se puedan llegar a presentar y que te pueden truncar el proyecto de vida, ¿verdad? Entonces es fundamental manejar eso. Eso lo podemos hacer dentro de un programa de prevención de adicciones. Y en ese orden de ideas, ¿qué sería desde este punto de vista un programa de prevención de adicciones? Bueno, cuando hablamos de un programa de prevención de adicciones, estamos como buscando un lugar, un espacio seguro para que los jóvenes y los niños empleen su tiempo de una manera positiva. Se sabe que hay muchas actividades deportivas, el ejercicio, actividades lúdicas, culturales, la música. Todo esto, el hecho de mantenerlos a ellos ocupados, como muchas veces los decimos, es positivo. Claro. No es estar todo el día en la casa, que yo voy al colegio o voy a mis clases 6 horas y mis 6 horas en casa estoy en el celular, en internet. Y en internet también hay muchas cosas que son llamativas para que los jóvenes y nuestros niños caigan en esto. Entonces, esto es un programa de prevención, ayudarlos, darles la mejor guía, la mejor enseñanza y brindarles una manera óptima, segura y positiva en la cual ellos puedan emplear su tiempo para que no sientan que necesiten llegar a ese punto para sentirse bien o satisfechos. Y es que una persona desocupada le da espacio a la mente para hacer otras cosas que no están bien. Una mente desocupada tiene una capacidad imaginativa impresionante, y no solamente de imaginar, sino de materializar. Claro. Pero muchas veces materializan cosas que no van a ser constructivas, sino destructivas, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un poquito más atrás. Ya hablamos de que es un programa de prevención de adicciones, pero ¿cuáles serían esos factores protectores que nos ayudarían a nosotros a evitar que ese niño o ese joven o ese adulto llegue al consumo de sustancias? El tiempo de nuestros hijos esté ocupado, menor va a ser pues ese desarrollo de querer ellos buscar. Cosas fuera de lo común. Exactamente. Así es. Bueno, entonces, considerando todo esto que estamos hablando de manejo del tiempo libre para mantener a nuestros jóvenes ocupados, ¿qué actividades de promoción se pueden realizar precisamente para ocupar el tiempo libre de nuestros jóvenes y que sean además constructivas o edificantes y benéficas para su salud? Bueno, en este caso se debe iniciar más que con los jóvenes, con los padres, con las personas que están a cargo de los jóvenes, porque ciertamente en la mayoría de los casos este tipo de problemas, este tipo de adicciones se generan de problemas que hay en casa y que para un joven, para un niño es más fácil ir, consumir una sustancia para evitar los problemas y aislarse de las cosas que vienen de casa. Como la mayoría de enfermedades mentales, porque ya son enfermedades que conocemos como la depresión, ansiedad, todo parte de la niñez, todo parte de la crianza que le damos a nuestros niños. Y es poder enseñarle a esos padres la manera adecuada de educarlos, la manera adecuada de afrontar las situaciones en casa. No es que yo voy a discutir con mi esposo delante de mi niño de 4 años porque voy a causarle traumas, voy a causarle cosas malas. Y si mi niño llega al colegio a un grupo de personas, También va a ser lo mismo. exactamente. Pero Y ya. entonces él le van a decir, es que si tú consumes esto, tú no vas a sentir cuando tus papás peleen. Entonces ya los padres dejan de ser un factor protector y se convierten en un factor de riesgo. Entonces enseñarle a los padres a brindarles esta educación, enseñarles lo que hablábamos, cómo ayudar a sus hijos a que empleen su tiempo libre. Para los niños hay tantas cosas, hay escuelas de fútbol, hay muchas cosas que nos brinda la misma alcaldía, que tienen muchos proyectos que ni siquiera tienen que pagar por eso. Hay parques, hay muchas maneras de llevarlos a ellos a que empleen su tiempo de una manera positiva, de guiar a los padres, incluso en las escuelas. Esta es una educación que se debe implantar desde el colegio, porque donde quiera que vayan, al tener el conocimiento van a estar preparados para lo que viene. Ana, María Fernanda decía algo muy importante, y es que detrás de este consumo de sustancias
detrás de estas conductas de riesgo siempre hay un problema de fondo. O sea, el problema no es el consumo, el problema es qué me está motivando a mí a consumir. ¿Qué consigo yo con el consumo de la sustancia que me hace que yo tenga la necesidad, no fisiológica, sino la necesidad emocional de consumir para sentirme bien? Porque hay una necesidad fisiológica que cuando ya desarrollas la adicción. Y tú no, o sea, por más de que tú quieras no hacerlo, terminas haciéndolo porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Así es que muchas veces se cree que el consumo de sustancias psicoactivas está relacionado, por ejemplo, con pobreza. No necesariamente. Vemos en los estratos sociales altos que también hay consumo, porque de alguna manera se reemplazan, ¿verdad? Y empiezan a llenarse los vacíos. Entonces se empiezan a llenar los vacíos emocionales con regalos costosos, con lujos y demás, ¿verdad? Entonces no necesariamente el consumo está asociado a pobreza. El consumo de psicoactivos no conoce ni de condición social, política, económica, sexo, raza, religión. No conoce de absolutamente nada de esto. Y siempre, de alguna u otra manera, todo el tiempo que tuve la oportunidad de trabajar en la unidad mental, percibíamos que siempre detrás de cada joven involucrado en el consumo, siempre hay una familia disfuncional, por excesos o por defectos, pero siempre hay una familia disfuncional. Y recuerdo ahorita mientras María hablaba, hay una canción que pega mucho con este tema y cuando la persona se detiene a escucharla, es verdad, es No Basta de Franco De Vita. No basta traerlos al mundo porque es obligatorio o porque son las bases del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta, ¿verdad? A veces los hijos, a veces no, corrijo. Siempre los hijos deben ser prioridad. Hay que sacarles tiempo, hay que escucharlos, hay que hablar con ellos precisamente para que esas respuestas a esas dudas o inquietudes que tienen puedan ser resueltas por nosotros. Muchos dirán, pero profe, ¿y si yo no sé qué le voy a responder a mi hijo? Bueno, entonces lleguemos a compromisos. Mi amor, mira, en este momento yo no tengo la respuesta, pero vamos a hacer algo. Vamos a investigar juntos y lo compartimos, lo discutimos, porque nosotros no somos los dueños absolutos de la verdad. Pero si no tenemos el conocimiento, hay que comprometernos en que lo vamos a buscar, ¿verdad? Porque lo que no recibimos en casa, lo que nosotros no damos a nuestros hijos en casa, ellos lo van a salir a buscar. No estoy diciendo con esto que entonces tenemos que ser permisivos. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay que establecer límites, hay que colocar responsabilidades, hay que enseñarlos que todo en la vida de alguna manera uno se lo tiene que ganar, pero no podemos caer o no debemos caer en los extremos, porque ese es el problema. Y yo les decía, detrás de cada joven, niño o niña que consume hay una familia disfuncional, y no necesariamente la familia disfuncional va a ser aquella que de pronto tenga problemas familiares de índole económico. Puede que tenga problemas familiares de índole emocional, pero que la parte económica esté bien. Entonces siempre detrás de cada consumidor, y eso es un ejercicio que tuve la oportunidad de hacerlo muchos años, detrás de cada consumidor hay una historia, y es una historia triste, lamentablemente es una historia triste, donde el protagonista no solamente es él, sino toda una familia, ¿verdad? Así es. Por eso, Anita, hay que invitar a todos a ser más empáticos cuando veamos una persona que está consumiendo. Tenemos que ver que él tiene una historia, como dices tú, un problema grande que le está motivando a realizarlo, y que más que ser personas que señalemos, seamos personas que ayudemos a esa recuperación de ese joven, de ese adulto o de ese niño. Entonces, ¿cómo concientizar a las personas y a la sociedad sobre este consumo de sustancias? Bueno,
Generar conciencia empieza desde lo más pequeño, lo más básico hasta lo más complejo. Hablar, enseñar. Esto que estamos aquí es una búsqueda para concientizar a los jóvenes. Como nuestras queridas profesoras nos estaban mencionando anteriormente, no hay nada de malo con sentarnos, brindarles respuesta, enseñarles, explicarles, porque hay algo que siempre nos han dicho y es que la educación empieza desde casa, pero siempre decimos la educación viene desde casa, pero no la estamos brindando. Entonces, ¿cómo espero yo que mi hijo vaya bien educado, que mi hijo esté preparado para lo que venga? Si no, a ellos hay que hablarles, a ellos hay que enseñarles y decirles, brindarles herramientas para defenderse de la sociedad. ¿Cuáles son esas herramientas? Aunque te digan, aunque sientas la presión, di que no. No. Si esas personas te están proponiendo eso, no te quieren de verdad, no quieren lo mejor para ti, quieren causarte un daño. Cuando yo preparo a mi hijo y a mi hija para decir que no, va a saber hacerlo. ¿Y cómo un niño no sabe decir que no cuando hay falta de afecto en el hogar? Porque si mi mamá o mi papá no me quieren o no me dan el amor que necesito, voy a buscar ese amor a un grupo de amigos. Y para sentirme querido por ese grupo de amigos, para sentirme aceptado por ese grupo de amigos en búsqueda de aceptación, voy a decir sí, porque no voy a querer que me rechacen como lo hacen en mi casa. Y es lo que le pasa a muchos niños. Exacto, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que nos dice María Fernanda, porque todo empieza sobre la confianza que uno como padre le brinde a sus hijos, el escucharlo, nunca es tarde. Si hay padres que en estos momentos nos están escuchando y no tienen todavía como esa confianza con sus hijos, no es tarde. Estamos a tiempo de sentarme con él, preguntarle qué te pasa, cómo te sientes. Ellos nos muestran muchas señales a nosotros como padres. O sea, a veces vemos que nuestros hijos llegan a un lugar, entonces se encierran en su cuarto, no quieren comunicarse con nosotros, entonces siempre preguntarle qué te pasa, cómo te fue el día de hoy, porque es cierto, María Fernanda, Claro. lo que ellos no encuentran en su hogar, el afecto, la confianza, entonces ¿a dónde lo van a buscar? En la calle, donde es otro compañero de su misma edad, con poco conocimiento, entonces es donde vienen todo este tipo de consecuencias. Ana, y aquí también es algo que a mí me llama la atención, y es que si hay unos padres que nos están escuchando y que están pasando por esta situación, también ese sentimiento de frustración de qué hice mal yo como padre, de en qué me equivoqué. En estos días estaba hablando con una compañera del trabajo y decía, estamos tratando de hacerlo mejor. Y es que ninguno estamos preparados para ser papá o para ser mamá. Y entonces queremos que no repetir historias, o sea, las cosas que nosotros consideramos que nos afectaron, no queremos que nuestros hijos también lo vayan a pasar. Entonces, también es invitar a esos papás que están pasando por esta situación de que ánimo, que todavía hay una solución a todo. Claro. Y que, bueno, buscar ayuda psicológica, que es lo más importante, para ser un factor protector para ese joven. Así es, y es que nunca es tarde y nuestros hijos seguramente están esperando en Claro. todo momento que nosotros lleguemos hacia ellos y le preguntemos. A veces la persona que menos conoce a los hijos curiosamente pueden ser los padres, y eso ocurre porque no hay una comunicación dentro de la familia, ¿verdad? No hay una comunicación, lo que nos han enseñado a nosotros como comunicación asertiva, que es una comunicación lineal, que yo te pregunto y la idea es que tú me respondas y podamos comunicarnos. No es recurrir a la violencia o recurrir al maltrato, o no, porque con eso no se va a solucionar nada. Es difícil, pero no es imposible, como lo acaban de decir. Hay muchas estrategias como las acabamos de mencionar. Hay muchas maneras en las que podemos hacer que nuestros hijos empleen su tiempo. Si hay padres que tienen niños pequeños, desde ahora empezar a implementar esto. Si ya hay padres que tienen hijos grandes, nunca es tarde. Nunca es tarde para acercarme a mi hijo y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué estoy fallando como padre? Porque muchas veces nuestros hijos caen en el error de que como mi mamá no me habla, yo no le digo. Entonces mi mamá está allá y yo estoy aquí y no nos tocamos, pero no pasa nada. A veces hay que dar un paso.
hay que dar un paso, a veces no es ir con euforia, no es ir exaltados, a veces, como alguien me decía, hay que agachar la cabeza y decirle, hijo, ¿qué sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? Hay muchas maneras de apoyarlos. Está la educación, la salud mental, llevarlos a un psicólogo. Son muchas las estrategias, que no es un proceso sencillo, claramente, pero no es un proceso imposible. Mientras se lleve a cabo de la manera adecuada, mientras se sigan los pasos de la manera adecuada y haya disposición de parte de ambos casos y mejora, sí se puede lograr. Claro, algo importante que tocaba la profesora Ana Manuel, y es que ella nos decía que debemos de establecer las prioridades. Un hijo, a pesar de todo, o sea, siempre debe ser nuestra prioridad. Y más que brindarles ese factor económico, nosotros es brindarles también nuestro tiempo, priorizar de que él es el centro, de que tenemos que estar pendientes, cuáles son sus amistades, en qué entorno él se rodea, si mi hijo tiene una buena comunicación conmigo. Muchas veces nos dejamos absorber por el trabajo. Entonces, como yo le quiero brindar el mayor bienestar a mi hijo, yo me tengo que matar trabajando. Entonces, estoy en esto, estoy en lo otro. Llega un momento en que te saturas tú como persona y no le dedicas el espacio de tiempo a tu hijo. Bueno, a mí me pasó en estos días que mi bebé me reclamó tiempo. Yo llegué a mi casa, le estoy diciendo porque me pasó. Yo llegué a mi casa y seguí trabajando, estaba revisando algo en el celular porque estaba revisando algo de la universidad. Y en eso ella me dice, pero mamá, y me hizo así, y me quitó como con la manito el celular, me estaba diciendo, basta, deja el celular. Y entonces yo lo entendí de esa manera, y de una u otra forma la doctora Norela en mi casa me dijo que estaba loca. Me dijo que los niños, ellos desarrollan aftas en la cavidad oral. Y ella dice que de una u otra forma es por el estrés a los que están sometidos los niños. Y en este caso decía, pero qué estrés van a tener mis peladitos de 2 años. Claro, la necesidad de afecto, la necesidad de tiempo con su mamá, la necesidad de compartir con sus seres queridos. Y es muy importante el factor tiempo para poder identificar, para poder saber quién es mi hijo, qué es una conducta no normal en ellos. Exacto. No, y que, o sea, hay muchas maneras de demostrar. Hay algo de lo que yo he escuchado mucho y que se habla y es del lenguaje de amor. No todos tenemos el mismo lenguaje de amor. Entonces tal vez el lenguaje de amor de un padre es darte lo que él no tuvo para que a ti no te haga falta, pero el lenguaje de amor de su hijo es tiempo de calidad. Entonces he escuchado muchos casos en los que los hijos dicen, me das de todo, pero yo no quiero nada material, yo quiero tu tiempo, quiero tu amor. Entonces es interpretar todas estas maneras de que el amor no solo se demuestra con un abrazo, o no solo se demuestra con un regalo costoso, o no solo se demuestra con 5 minutos de su tiempo. El amor se demuestra de todas las maneras posibles. Así es, y pienso que compartiendo un poco nuestra experiencia de nuestras prácticas, que la hicimos en una unidad de psiquiatría, de salud mental, pues la mayoría de las entrevistas que le realizábamos a estos pacientes nos decían, es que mi papá nunca me preguntó, hijo, ¿cómo te sientes? Es que ellos me daban todo, pero no me daban nada. ¿Y qué quería decir con eso? Que me daban los zapatos que quería, la ropa que quería, todo lo que quería, pero no me decían, hijo, ¿quieres que salgamos el día de hoy? Hijo, te amo, hijo, ¿necesitas algún abrazo? Hijo, aquí estamos para apoyarte. Nunca recibí eso de su parte y mírame cómo estoy. Mírame todo lo que me hace, todo, o sea, las consecuencias de todo lo que me hizo falta en mi casa y mírame encerrado en estas 4 paredes. Así nos decían, y eso era algo que, o sea, nosotros nos impactaba de una u otra manera porque decíamos, a veces el darlo todo es malo. Porque mira, todo los lo que hemos extremos. visto acá. Era lo que decíamos, los extremos. Hay que mantener el equilibrio. O sea, tú no puedes pretender llenar los vacíos emocionales con cosas materiales. No, hay que mantener el equilibrio. Todo al extremo, de alguna manera, es malo. En ese orden de ideas, ya ellas de alguna manera pues nos han dado respuesta a varias preguntas, como cómo ayudar a los jóvenes a resistir el consumo, qué hacer para no llegar al consumo. También estuvieron dando respuesta a esa pregunta.
Pero entonces, lleguemos, ¿cuáles serían los puntos álgidos o puntos fundamentales para la prevención del consumo en los adolescentes? Bueno, además de todo lo ya mencionado, que es el apoyo, el amor, enseñarlos a ellos, en nuestro caso como futuras enfermeras, a nosotros nos han enseñado desde el principio que lo mejor que podemos hacer por un paciente es enseñarlo, es educarlo, es enseñarle a estos jóvenes que esto está mal, hablarles de lo que puede causar en sus vidas, porque escuchamos que las drogas son malas, las drogas son malas, las drogas son malas, pero no nos dicen por qué las drogas son malas, qué es lo que una sustancia psicoactiva, que es el nombre correcto, pero se conoce en la calle como una droga, qué es lo que causa en mi cuerpo, qué es lo que va a hacerme físicamente, neurológicamente, porque estas drogas no solo es que yo un día consumo esto, estoy feliz, se me pasa y ya, esto no es así. El cuerpo, las neuronas empiezan a fallar, empiezan a pasar muchas cosas internamente en el cuerpo. Físicamente se producen enfermedades, hay cambios en el peso, hay cambios en el físico, hay cambios en muchos factores físicos, que por ejemplo el rendimiento académico disminuye, que nuestros jóvenes pasan encerrados en el cuarto, que no quieren hablar. Todas esas cosas, enseñarles a ellos y ver, aprender a determinar o a discernir este tipo de cosas, más que todo. O sea, no es algo que yo te diga, tengo un fundamento científico para decir que por esto ellos no van a consumir, no, es algo muy sencillo que se puede hacer desde casa, pero que se debe hacer bien. Por eso es que, mira que ellas nos hablaban de unos factores de riesgo, que son todas aquellas situaciones que de alguna manera predisponen para que se pueda producir el consumo. Pero también nos hablaron de unos factores protectores. Considerando lo que ya habíamos hablado de factores de riesgo y factores protectores, ¿cuáles podrían ser esos cambios de comportamiento que nos pueden indicar a nosotros que un niño o un joven han iniciado el consumo de psicoactivos? Bueno, son muchos. Las señales más frecuentes que ellos tienden como a demostrar es una tendencia a la soledad. Ellos se aíslan de su entorno familiar, ellos presentan unos cambios en su conducta, una dificultad al momento de asumir ciertas responsabilidades. Lo comentaba mi compañera Mafe, hay una disminución en cuanto al rendimiento a nivel escolar. Por lo que antes ellos les llamaba mucho la atención practicar actividades, ellos pierden esa motivación de realizar esas actividades. Sí, entonces siempre están buscando dinero. Podemos notar también que hay un cambio repentino de amistades, ya entonces no le gusta hablar con el vecino, no le gusta compartir con sus compañeros, sino que tienen otro tipo de amistades que los padres pueden desconocer. Entonces cada uno de estos puntos mencionados pueden ser claves para nosotros poder identificar algunos de estos cambios en nuestros hijos. En muchos casos que se empiezan a perder cosas en casa y no sabemos por qué, o que vemos que tienen mucho más dinero del que habitualmente uno como padre le da, o empezamos a descubrir que hay mentiras. Todas estas cosas son pequeñas señales que nuestros hijos dan inconscientemente, pero que nos están dando una señal de aviso de que algo está mal aquí. ¿Qué es lo que está mal? Ella mencionaba algo, perdón Damar, ella mencionaba algo y decía, a veces tienen más dinero del que uno les da, o llegan con cosas, obsequios, regalos, que uno dice, ¿de dónde salió eso? Entonces, muchas veces quizás habrán quienes lo dejen pasar por alto, pero eso no está bien. Primero, nosotros tenemos un proveedor, ya sabemos que es nuestro Padre Celestial, pero nosotros a su vez, terrenalmente hablando, somos el proveedor de nuestros hijos. Entonces, si yo a mi hija no le regalé ese celular tan costoso, bueno, a ver, ¿de dónde salió? ¿Quién te lo dio y a cuenta de qué? Porque es que nadie da nada de gratis. Eso lo decía mi papá, mucho cuidado, que nadie da nada de gratis. Y menos, yo no sé, pero con las niñas hay que tener mucho cuidado. Claro. Y mi papá decía, ningún varón da nada de gratis, mija. Así que a mí no vengan con esos cuentecitos que no, usted no me le acepta regalos a nadie. Claro. Entonces, así empiezan, ¿verdad? Conquistándolos, deslumbrándolos, y posteriormente vemos que los pueden llevar a una vida de consumo, a una vida
de maltrato físico, psicológico, verbal, porque es que quedan total y absolutamente vulnerables estas personas, Sí. ¿verdad? Ana, y es que tienen cambios físicos. Claro. Es que eso es fácil. La apariencia física de ellos cambia. Ojerosos, ¿qué está pasando? Exacto. ¿Por qué no Bajan estás de durmiendo? peso. Bajé de peso. ¿Por qué? Claro. Si él se No, está alimentando bien, ¿qué es lo que está No es pasando? como muchos creen que no, mi hijo va a llegar a mi casa cayéndose y con los ojos rojos. No necesariamente. No necesariamente. Hay disminución del apetito. Todo esto se ve y pues muchos padres lo ven y hacen caso omiso. Y Ay, no es hacer caso yo- omiso. Yo alguna vez, un muchachito, bueno, súper lindo, Ana, súper lindo, te estoy diciendo, o sea, un niño lindo que yo decía, ese pelado va a ser un bollo cuando esté grande. Y ahora, lastimosamente, lo veo, Cayó en las... claro, y vende cualquier cosa por 2,000 pesos, hace, o sea, te dice, yo barro la puerta, yo hago esto, yo hago lo otro con tal de tener dinero para poder consumir. Y uno le dice, ven acá, ¿y tú de dónde sacaste eso? Ah, y me vas a preguntar dónde saqué esto. No, cómpramelo. Cambian, o sea, ¿quién iba a pensar un niño tan? Y su mamita trabaja, se rompe el lomo, hace lo que tú menos crees para darle lo mejor. Y mira, todo en exceso es malo. Es que todo en exceso es malo. Yo escuché un caso muy cercano de una señora que es como mi abuela y ella conoció un muchacho que era drogadicto. Y ella dice que ella un día se reunió con él a hablar y él se fue, volvió un día bajo esas condiciones y ella dice que lo regañó. Lo regañó y le dio una cachetada por lo que había hecho. Y ella dice que cuando pasó eso el joven empezó a llorar. Y él le dijo, si mi madre me hubiese corregido, si mi madre hubiese hecho lo que usted está haciendo por mí hoy, yo no fuese quien fuera hoy en día. La corrección es necesaria, no llegar al punto del maltrato, no llegar al punto de encerrar a nuestros hijos en una cajita de cartón, pero es necesario corregirlos, enseñarlos, establecer límites. Todo en exceso es malo, la permisividad en exceso es malo, la no permisividad en exceso es mala porque va a hacer que nuestros hijos quieran escaparse, que quieran Y mentirnos. cuando salen hacen desastres. Desastre. Como cuando el perrito está en casa y cuando sale, bendito sea mi Dios, ni el Patricia. Bueno, Es complicado. Uf, demasiado complicado. Pero se puede trabajar con eso. Tiene que haber disposición de ambas partes. Es que no existe un manual para No, ser padres. No existe. Y con vamos aprendiendo en el camino, Exacto. pero no podemos caer en los errores que yo tengo que darle a mi hijo lo que yo no tuve. Sí, pero es que ser padre va mucho más allá. Ya hemos aprendido por experiencias propias y también de otros espejos, porque el ser humano tiene la capacidad de aprender de las experiencias ajenas. Entonces, hemos aprendido que no se trata de solamente suplir necesidades, económicas, etcétera. Se trata de mantener un equilibrio, y cuando hablamos de mantener un equilibrio es que en medio de mis posibilidades, ¿verdad? Porque no todos vamos a ser multimillonarios ni nada, por eso existen pues diferentes clases sociales, pero en medio de esas posibilidades que yo tengo voy a darle lo mejor a mis hijas. Por ejemplo, bueno, Damar conoce mi casa. Yo le he dicho siempre a mis hijas que la casa de ellas, y no es para que sean elitistas, porque no, para la gloria de Dios, vivo en una casa hermosa y la más hermosa de todas, pero ¿saben por qué? Porque esa fue la que Dios me regaló, y eso es lo que yo le inculco a mis hijas. Esa es la que Dios te regaló y tienes que darle gracias a Él por eso. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos que lo que ellos tienen hay que valorarlo, sea mucho, regular o poquito. Y con eso les estamos enseñando límites y les estamos enseñando a no querer, a no envidiar, a no desear lo del otro, porque es que cuando tú te sientes inconforme, por ejemplo,
con esta blusa, ay no, qué blusa tan fea, y mira la de María, yo quiero una así. Entonces ya empiezas a maquinar en la cabeza cómo es que vas a hacer para conseguirte la blusa que tiene María. Entonces hay que enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que lo que tú tienes, si tienes un par de zapatos, ese es el mejor y ese es el más bonito, porque es que ese fue el que Dios te regaló. Y si quieres unos mejores, fácil, entonces vamos a trabajar ardua y duramente para conseguir otros, pero de manera que honrada y normal, no fácil, porque es que a veces se cae en el facilismo, y eso es lo que hemos venido hablando durante todo el programa, los extremos. Entonces es que tener mucho materialmente hablando y no ser buenos administradores de eso con nuestros hijos es malo, y no saber formarlos también en la escasez de alguna manera también es malo, porque es que no todas las personas de ingresos económicos bajos están en el consumo. Es más, en estos días yo veía en otra institución una joven luchándola mucho, estudia todo el sábado, trabaja en el norte de Barranquilla en una residencia, es asistente, le digo yo, tú eres la asistente personal de la señora de la casa, es decir, ella trabaja en esa casa. Entonces, y se esfuerza todo el sábado, mañana y tarde, para salir adelante, y no se queja. Y otras que son que tienen todo, que son de alguna manera financiadas por papi y mami, el mejor hotel, no lo valoran. Entonces, sí nos estamos dando cuenta que ahí también va inmerso algo que se llama resiliencia, y es la capacidad de adaptarnos a las dificultades que tiene la vida, porque es que también muchas veces justificamos todo lo malo que llega a nuestra vida. Entonces es justificado, es que yo era muy pobre y pues como la vi fácil, entonces me metí ahora a ser amiguito de lo ajeno, o entonces empecé con el consumo porque es que como es que no había para comer, entonces pues para no... Eso me ayudaba a aguantar hambre. Eso me ayudaba a aguantar hambre. No se trata de eso, o sea, se trata que en medio de las posibilidades, sean muchas, medias o pocas, tengamos primero principios, valores, y demos gracias a Dios por lo que tenemos, porque siempre, pero siempre va a haber alguien que tenga más que tú, pero también va a haber alguien que tenga menos que tú. Y también es feliz con eso. Y también es feliz, entonces es ser feliz con lo que tenemos. Y eso empieza desde la casa. Entonces cuando tú le dices por ejemplo, Damar le compró a los niños un carro a control remoto, entonces ya el niño de al lado también quiere un carro igualito a control remoto, y la mamá sale, hace y deshace para conseguirle el carro. Desde ahí ya le está diciendo a ese niño que todo lo que él quiera ella se lo va a dar sin importar, y el niño se acostumbra al facilismo. Ojo, oyente, yo no estoy diciendo que no podamos darle a nuestros hijos. Claro. Hay que mantener un equilibrio y establecer prioridades para formar seres humanos íntegros. Así es, Anita. Dentro de lo mucho o lo poco que Dios nos dé, tenemos que ser felices con ello. Así es. No es el punto, pues tampoco es decir que los malos son los padres o los culpables son los padres. No es el punto, porque tal vez en él se puede presentar esa idea. Es que como padres es pensar, es sentarse y pensar cuál es la mejor opción, o cuál es la mejor solución, o cómo debo manejarme con mis hijos, o cómo debo llevarme con mis hijos, o tal vez a ellos tampoco se les enseñó, pero para eso estamos aquí, porque siempre se puede desaprender y reaprender, que es lo que me enseñan en la universidad. Uno deja de aprender algo y reaprendes a hacerlo de una mejor manera, y eso es lo que los padres pueden hacer en estos casos con los niños, porque tampoco se dice es que por ser el papá eres el culpable. No, hay padres que se esfuerzan, pero han hecho lo mejor en este mundo, y de una u otra forma, por una condición que es externa a ellos, el niño cae. Exactamente. Por eso es que existen factores intrafamiliares, pero también existen otro tipo de factores que de alguna manera los hacen un poco vulnerables. ¿Y qué hace uno? Enseña a los niños a defenderse de esos factores.
no, que o sea, si hagamos un cambio de plan, me gusta más hacer otra cosa, o simplemente no, decir no y me voy. Así, Es difícil, pero no es imposible tampoco, es saberlos enseñar. así es, María. Entonces, ya estamos hablando de las medidas que hacemos en las individuales, las que tomamos en casa, pero cómo nos ayuda el Estado, cómo nos ayuda nuestro gobierno a prevenir este consumo de sustancias. Bueno, Bueno. Hay una ley, la 1616 del 2013, pues el objetivo de esta ley es garantizar lo que es el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de toda la población colombiana. Esta ley prioriza a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ¿mediante qué? Mediante la promoción de la salud y la prevención. Esta ley nos brinda una atención de una manera integral, priorizando niños, niñas y adolescentes. Entonces, muchos de las personas que nos están escuchando el día de hoy, pues desconocen de esta ley, pero es importante, ya que a través de del Estado se pueden disminuir pues el riesgo de presentar el abuso de las sustancias psicoactivas. De pronto, Michelle, quiero decir algo allí. Sí se han dado cuenta que ahora están unos puntos en los cuales tú puedes llamar y te brindan asesoría en salud mental. Sí. Hay unos puntos, realmente no estoy muy familiarizadas. Sí, Los sí, servicios como amigables hacia salud sexual y reproductiva, pero hay algo que es de salud mental. En salud mental también hay líneas de atención y que lo hemos visto incluso en la televisión, Y que etcétera. déjame Dice que, escucharte. quiero escucharte. Eso. Entonces hay muchas líneas donde podemos asistir o podemos acudir en el evento de una situación donde nosotros podemos estar experimentando soledad física, es decir, donde literal no hay nadie que te pueda escuchar, pero tú necesitas ser escuchado. Entonces están estas personas detrás de un teléfono con toda la disposición para escucharte, y eso es una de las de los implementos, por llamarlo de alguna manera, que está realizando, ¿verdad?, el gobierno nacional Para también operacionalizar salud, esto. para salud Sí, mental, claro. para salud sexual y reproductiva, para toda esta parte. Sí, que el gobierno como tal, nuestro gobierno, además de la ley que mencionó Michelle, también tenemos la ley 1566 del 2012, y hay otra resolución que es la 089 de enero del 2019, que creo que es la más reciente. Dice que el Ministerio de Salud garantiza la atención a este tipo de personas, una atención integral para la persona, para la comunidad, para los que tanto presenten riesgos de consumo o para los que estén consumiendo. Entonces, sí hay una ayuda por parte del Estado. Simplemente que a veces nos quedamos en casa y decidimos por desconocer exactamente. Pero sí nos podemos acercar, porque eso está avalado por el Ministerio de Salud con el fin de buscarle una solución a este problema, porque es una problemática bastante De salud pública. De Sí. salud pública, así es. Bueno, con esto hemos dado por finalizado este programa, que considero que debemos retomar en algún momento, porque hay tantas cosas, ¿verdad?, que uno puede decir de consumo de sustancias psicoactivas. Esperamos que haya sido de gran interés para todos. Le damos las gracias a nuestras estudiantes. Así es, Anita. A ellas, a nuestro director técnico, a toda nuestra comunidad, a todas las personas que nos están escuchando, a Dios por dejarnos, por permitirnos llegar aquí y poder compartir con ustedes. Además, Anita, debemos recordarle a todos nuestros oyentes nuestro premio. Caramba, para que se activen, estén allí conectados con nosotros. Acuérdense que deben compartir nuestra primera emisión, darle like a través de las redes sociales, que a mi compañera Anita les vamos a socializar, ¿cierto, Anita? Por acá las tenemos. A través de Facebook Malambo LSE o Malambo Radio. A través de estas redes sociales pueden compartir nuestra primera emisión, que la hicimos hace 15 días, y recuerden que es un premio súper espectacular, y aprovechamos y le decimos a nuestras estudiantes Para que que se pueden animen. también animarse y compartir Participar. la información. Son 2 boletos a Cine. cine, y lógicamente con todos los gastos pagos. Solamente necesitas la compañía y la disposición.
Entonces están todos súper, pero súper invitados a que se conecten con nosotros y compartan esta primera transmisión de las muchas que en el nombre de Dios vamos a estar realizando. Entonces, en 15 días estaremos dando el nombre del feliz ganador. Les recordamos, la primera emisión deben darle primero en la página de Instagram de Malambo Radio like. La comparten en su perfil y a que consiga mayor número de likes, entonces ese va a ser el feliz ganador. Así es. Bueno, a todos muchísimas gracias, a nuestra audiencia, a nuestras estudiantes. Los esperamos la próxima semana, dentro de 15 días con una nueva emisión de su programa Salud y Bienestar Social por malamboradio.com. Chao, Adiós. chao. Bendiciones.